noches todos pues estoy animado a predicar esta noche la segunda sesión acerca del perdón. Y esta noche vamos a estar hablando de las implicaciones de no perdonar. Y recuerda que la semana pasada estamos hablando, definimos la palabra perdón y lo definimos como un compromiso de los ofendidos de perdonar gentilmente a los arrepentidos de responsabilidad moral y a reconciliarse con esa persona, aunque no todas las consecuencias son necesariamente eliminadas. Entonces, la vista secular del perdón es que tú necesitas perdonar para que se sientes mejor. Pero la vista cristiana, la perspectiva cristiana es que perdonamos para la unidad del cuerpo y la santificación del creyente, pero más que todo perdonamos por la gloria del Señor. Pero hoy yo quiero hablar de qué sucede cuando ignoramos los mandamientos de Dios para perdonar. Y esta noche acompáñame a Mateo 18, versículo 21 a 35. Y este es la parábola del siervo, el criado que no perdonó. Y por tiempo, yo no voy a leer la parábola, pero vamos a estar como paso a paso, pues predicando a través de la parábola. Y yo espero que sea un tiempo de mucha bendición para todos. Pero para un poco de contexto antes de esa parábola, y vemos en capítulo 18, versículo 12 a 14, pero que Pedro oye que debemos perseguir las ovejas perdidas del rebaño del Señor, es decir, los elegidos, los hermanos cristianos, y con la meta de reconciliar con ellos. Y ese capítulo realmente habla mucho de la reconciliación. Estamos persiguiendo las ovejas perdidas y después habla de la disciplina de la iglesia que tiene con su propósito la reconciliación del pecador. Y Pedro, en su manera, él no puede contener sus pensamientos y como es apto a hacer, él viene a Jesús para aclarar algo y está hablando para todos los discípulos. Y realmente él está luchando con la idea que Jesús está insinuando que debemos estar continuamente perdonando a ellos que nos han maltratado. ¿Y por qué es así? ¿Por qué está diciendo por qué tenemos que ese es versículo 21? Y entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y está como, mira, ¿cuántas veces tengo que hacer esta cosa, perdón? ¿Y por qué está pidiendo eso o preguntando eso? Es porque la tradición judía dice que no solamente tienen que, en ese día la enseñanza fue, solo tienen que perdonar hasta 3 veces. Un rabino dijo, el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. Eso fue como la regla cultural. Y Pedro quiere saber, ¿cuántas veces tengo que perdonar antes de que sea suficiente? ¿Cuántas veces ellos pueden pecar contra mí? Y cuando está hablando de pecado, está diciendo como una ofensa, un mal. En otras palabras, has cruzado una línea contra mí. Y realmente eso es lo que hace difícil el proceso de perdón. Eso es el miedo humano primario. Si perdono a alguien, es posible que repitan lo que han hecho. Y si les perdono otra vez, es muy probable que me van a aprovechar. Entonces, tiene que ser, y cada vez que predico acerca de perdón, hay unos que me preguntan, pero ¿hasta cuándo? Tiene que ser un límite a mi perdón para otros.
ya sea por el tamaño de la ofensa o la frecuencia. Y realmente Pedro ha sido con Jesús y él piensa que está siendo generoso en doblar o en multiplicar el estándar cultural de perdón. Y él dice hasta 7 veces. Y realmente está como, mira, soy súper generoso. He aprendido de quién es el Señor. Voy a perdonar hasta 7 veces. Mira quién soy yo. Pero realmente la respuesta de Jesús demuestra que Pedro aún no entiende. Y me encanta esta acerca de Jesús. Cuando llegamos en el punto, cuando pensamos que, hemos llegado, somos como Cristo. Él nos demuestra su misericordia y gracia. Él nos muestra más de sí mismo y estamos muy asombrados de ver que pues realmente nosotros faltamos mucho. Por toda la eternidad vamos a estar aprendiendo más y más del Señor. Nunca vamos a llegar en ese sentido de entender todo su misericordia, gracia y amor. Entonces, Jesús toma el nivel humano elevado de Pedro y lo aplasta completamente. Y él dice, porque dice en versículo 22, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y unas traducciones leen 77 veces. Pero su punto aquí no es que hemos alcanzado nuestro límite en 78 ni en 490, pero está hablando en hipérbole o está usando números extremos para probar un punto o para enfatizar su punto. Entonces, ¿qué es su punto? Está diciendo, no hay límite al perdón de un creyente. Y esto está confirmado en un pasaje paralelo en Lucas 17:4, donde Jesús dice, si él peca contra ti 7 veces en un día y se vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. En otras palabras, el perdón de un cristiano siempre excede el pecado del hombre. Pero tal vez ustedes están pensando, pero tú no sabes que él ha hecho contra mí. Tú no sabes lo que él ha hecho. No, es verdad. Yo no sé qué ha hecho esa otra persona, pero sé que Romanos 5:20 dice, donde abunde el pecado, la gracia abunda tanto más. Entonces, sabiendo que él acaba de decir cosas extremas a Pedro, él dice, ¿sabes qué? Voy a contestar la pregunta no preguntado que todos tienen. ¿Por qué tantas veces? ¿Por qué tenemos que perdonar tantas veces? Y Jesús aclara diciendo una parábola para responder a esa pregunta. Y en esta parábola, Jesús nos va a revelar 3 cosas. Número 1, la perspectiva de Dios sobre el perdón. Número 2, la expectativa de Dios acerca del perdón. Y la tercera, la reacción de Dios a la imperdonabilidad o los que no perdonan. Entonces, primero vamos a ver la perspectiva de Dios sobre el perdón en versículos 23 a 27, donde dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarles, le fue presentado uno lo que debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces, esta parábola es algo que nos indica acerca del reino del cielo. Y hay un rey y hay unos esclavos. Y el rey
como vamos a ver en versículo 35, porque dice, así también mi Padre Celestial, la ley en esta parábola representa Dios y los esclavos representan sus hijos salvados o cristianos. Y la palabra esclavo está usada en las escrituras como alguien que renuncia a su voluntad de servir a la voluntad de otro. Se dedica a otro sin tener en cuenta sus propios intereses. Realmente eso es una buena definición de lo que se supone que es un cristiano. Pero versículo 23 y 24, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y tal vez en este momento ustedes están pensando, pues 10,000 talentos, que pues, eso no me impacta mucho. Pero no estamos hablando en dólares ni pesos, estamos hablando en talentos. Y esa palabra no tiene mucho sentido si no entendemos qué es un talento, pero la gente de ese día se habría sorprendido, porque escúchame bien, un talento era una medida de peso sí, de peso, y un talento valía 15 años de labor. 15 años de labor. Entonces, si hacemos la matemática, pero eso no es el punto, pero esa deuda de ese esclavo al rey fue el equivalente de 150,000 o hasta 160,000 años de salario. El punto no es, pues, cuántos años. El punto del parábola es que fue imposible pagar. Y eso es lo que vemos en versículo 25, cuando Jesús dice y él no tenía para pagar. Espera, tocaba algo y me molestó. Y él no tenía los medios para pagar. En términos bancarios, estaba en bancarrota, está incumplido, es un indigente. Y esto es muy importante si queremos entender ese tema de perdón y especialmente de nuestros pecados contra el Señor. Esta deuda de 10,000 talentos representa esa deuda que es imposible pagar por 150 años, 1,000 años de vidas de ganar. Ese representa la deuda de cada hombre de su pecado ante de un Dios santo. Ese 10,000 talentos es tu pecado antes del Señor. Entonces, muchos de nosotros no vemos nuestros pecados correctamente. Nosotros hacemos el error de decir, ¿sabes qué? Mi pecado es algo, yo hice un error. Y la verdad, he escuchado esa frase muchas veces, aún en IBCC, gente diciendo que, pues he hecho muchos errores o he equivocado, pero eso es falso. Hemos pecado y hemos hecho cosas de rebelión contra un Dios santo. No es algo menor. Considera esta. Si te golpeo, tal vez me golpeas. Me devuelvan el golpe. Si golpeo un jefe de policía, iré a la cárcel. Si golpeo, pues el presidente, es muy probable que me matarán. Y si golpeo al Señor y Dios, voy al infierno. Es decir, lo que importa no es el pecado, pero contra quién es el pecado. Un pecado contra un Dios santo, eterno, es digno de una eternidad sin fin en el infierno. Y realmente, cuando consideramos contra quién estamos pecando, un pecado puede ser un deuda de 10,000 talentos. Es un deuda imposible pagar. Y piensa en cuántos pecados
cada uno de ustedes han cometido en tu propia vida. Cada pensamiento lujurioso, cada momento de enojo, cada vez que se concentraba más en la aprobación de los demás en lugar de Dios, cada mentira, cada momento que deseaste algo más que el Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pecados has cometido? ¿Cuántos talentos es tu deuda? Es imposible pagar tu deuda de pecado ante de un Señor santo. Y aún las cosas que tú estás considerando como algo en tu favor son trapos sucios ante del Señor. Romanos 8 dice como un incrédulo, es imposible, no somos capaces de agradar al Señor. Y entonces no tenemos que pensar, ¿por qué el infierno es eterno? Porque yo tomaría una eternidad pagar solo un pecado contra el Señor. No es decir nada de los millones que hemos cometido contra Él. Y si no creemos eso, es porque estamos engañados espiritualmente. Es porque el diablo te ha cegado al tamaño de tu dedo. Y esto es muy, muy importante, es meditar en este concepto en la área de no perdonar. Entonces, el esclavo está traído antes del rey y porque este hombre no puede repagar, el rey dice, él y todo lo que tiene van a estar vendidos como pago. Pues claro, eso no cubriría la deuda, pero la idea es que costaría este hombre todo y aún así le debía más. Este es lo que merece este hombre, juicio. Y en versículo 26, cuando el hombre se enfrenta con su deuda enorme antes del rey y su incapacidad para nunca pagarlo, él cae al suelo y se humilla. Y en este momento tenemos un rey poderoso, justo, y un esclavo débil, parando cara a cara. Un rey que es el Señor sobre todo, un hombre en bancarrota. Y si pensamos en eso, podemos sentirnos la suspensa. La sentencia ha sido aprobada y el acusado ha caído sobre su rostro y pidió clemencia. ¿Qué hará este rey? ¿Rechaza el gobernante transcendente a su humilde esclavo como se merece? No. En versículo 27 dice, y el Señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero mira, solamente tener compasión y liberar a alguien no es gracia perfecta. El rey puede liberarle, ten misericordia en él y él todavía debe la deuda. Legalismo es que, ¿sabes qué? Yo quiero por mis propias obras pagar mi deuda. Y eso es muy común en el perdón también. Yo te perdono y ahora págame lo que me debes. O pensamos que necesitamos trabajar muy duro para ganar el perdón de Dios y su aprobación. Pero el rey es demasiado bueno solamente tener compasión y liberarlo. Él no solo liberarlo, le perdonó la deuda en versículo 27. Él cancela cualquier obligación restante. Y este es una imagen del amor compasivo de Dios. Esto es lo que Dios hace a la deuda del pecado de los que humildemente vienen a Él. Qué lindo, ¿no? Y esto también es donde viene el poder de perdonar a otros. Escúcheme bien, el poder de perdonar a otros viene porque nosotros hemos estado perdonados de tanto. La gracia que hemos recibido es el poder perdonar a otros. Y el perdón es difícil porque el perdón es costoso. Pero no es costoso a la persona que está perdonada o que es perdonada.
El perdón del rey no era gratis. En esta parábola, desde de perdonar esa deuda, él pierda 10,000 talentos. Y este es el evangelio. A la luz de nuestra enorme deuda contra Dios, él manda a su propio hijo, quien muere la muerte que merecemos. Él paga nuestra deuda y le cuesta todo. Y nosotros somos liberados. Y eso es lindo. Entonces, hemos visto primero la perspectiva de Dios en perdón. Ahora vamos a ver la expectativa de Dios acerca del perdón en versículo 28 a 33. Donde dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Suena familiar. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Entonces, este hombre liberado hace algo que es muy difícil creer, es hasta que reconocemos que somos culpables de la misma cosa. En vez de celebrar su libertad, en versículo 28, él encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Un consiervo es un hermano en Cristo. Y ahora es importante de nuevo comparar el tamaño de las deudas. 100 denarios es como 3 meses de salario. Eso es muy importante. No está diciendo Jesús que 100 denarios es insignificante o no importante. Es mucho. Pero escúcheme bien. Cuando comparamos esa deuda de 3 meses de salario con el de 10,000 talentos, esa deuda parece inconsecuente. Y ese deuda de 100 denarios representa cualquier ofensa de un cristiano contra otro. No dice que es la ofensa, solamente que es una ofensa, que realmente significa que puede ser cualquier ofensa. Realmente este de 100 denarios es cualquier pecado que cualquier otra persona puede hacer contra ti. Pero mira, si alguien me roba 10,000, eso es mucho dinero. Pero si estoy activamente robando 1,000,000,000 de otra persona, 10,000 es poco en comparación. Lo que Dios no está diciendo, y eso es muy importante, es que lo que ha sucedido contra ti no es una gran cosa o no importa. Todavía requiere perdón. El punto de Jesús es que cuando está comparado con tu deuda de pecado contra Dios, no hay ninguna cantidad de pecado que nadie pueda hacerte que puede comparar. Y si Dios ha perdonado tu deuda masiva, debemos también perdonar las deudas de otros que son comparativamente menores contra nosotros. Pero tal vez están pensando, no, pero los pecados que han hecho contra mí no son como los pecados que he cometido contra el Señor. Pero otra vez necesitamos un cambio de perspectiva. Dios ve el corazón. ¿Qué fueron los pecados contra ti? Adulterio, mentiras, traición, asesinato, abuso. ¿Cómo Dios ve sus pecados contra él? ¿Has deseado otros o has lujuriado? Jesús dice, ese es adulterio. ¿Has enojado o tenido pensamientos de odio
hacia otros, Jesús dice, eso es asesinato en tu corazón. ¿Has deseado y amado cosas en este mundo más que el Señor? El Dios dice que este es traición espiritual. Entonces, si vemos el pecado en el nivel del corazón, no hay literalmente ni un pecado que puede ser cometido contra nosotros que no hemos ya cometido contra el Señor. Santiago 2:10 dice, si has fallado en un punto de la ley, se ha hecho culpable de todos. Y la severidad es mucho peor porque Dios es perfecto. Te ha dado todas las cosas buenas en el mundo. Y hemos repagado su generosidad con maldad o con maldad. Y lo que vemos es que en vez de dar compasión, o en vez de la compasión y generosidad de la rey, vemos la crueldad del esclavo. Versículo 28. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Está tratando en ese momento elevarse a una posición de poder y autoridad y juicio. ¿Pero qué pasó a su humildad antes del Señor? Recuerda, él estaba arrodillando, pidiendo misericordia. Y versículo 29 dice, entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. ¿Suena familiar? Es exactamente lo que dijo al rey. Pero su respuesta es drásticamente diferente que el rey. Observa los verbos en versículos 27 y 30. Vemos que el rey tuvo compasión, lo soltó y le perdonó. Pero el esclavo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel. Y cuando leemos esto, nos podemos sentir la injusticia. Y eso fue el punto de Jesús. A la luz de la misericordia asombrosa del Señor, del Rey, para cualquier creyente, no perdonar un hermano no es solamente ridículo, es impensable. Mira, el mal no era que el esclavo exigió la devolución. Es Dios mismo exige el pago por el pecado. Eso es justicia. Pero piensa en eso. Realmente nosotros no queremos juicio ni justicia de Dios por nuestros pecados. Yo no quiero justicia, yo quiero misericordia y gracia. Justicia por el pecado es lo que Jesús recibió en la cruz y era tan severo como requería que Cristo absorbiera. Misericordia es lo que tenemos porque somos perdonados. Lo que hace la respuesta del esclavo tan impensable es que es su respuesta a la luz de cómo la trató el rey, su deuda, que era mucho más grande. Entonces, regresamos al texto, versículo 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Y en versículo 32, cuando el rey escuche lo que de lo que ha hecho el primer esclavo, él dice, siervo malvado. Él ve la falta de voluntad del esclavo para perdonar y su dureza de corazón como el mal. No está diciendo como, pues no es preferible. Está diciendo que eso es mal, eso es malvado, eso es grande pecado. Y si estamos muy enojados cuando leemos esto, dices que, ay, qué ridículo. Tal vez esta parábola es como un poco como la parábola de Natán a David, porque sé que hay unos en esta congregación, en IBCC, que guardan rencor, que dicen que ya no voy a perdonar para nada. Y es como, esta parábola debe ser como, tú eres el hombre, eres el hombre. Cuando leemos esa parábola y decimos que
No, pues eso es muy mal. Eres el hombre si no estás perdonando ellos que han pecado contra ti. Y en versículo 33, el rey muy claramente da su expectativa por el esclavo y la razón por que el esclavo debería haber perdonado los otros. Versículo 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Le recuerdo al esclavo lo que había hecho en versículo 32. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Entonces, hemos visto la perspectiva de Dios en perdón y la expectativa de Dios acerca del perdón. La tercera cosa que vemos es la reacción de Dios a la imperdonabilidad en versículos 33 y 35. Entonces, Dios no solamente ve nuestra falta de perdón como malvada, pero lo enfurece. En versículo 34, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Pues, ¿qué significa eso? Eso es los verdugos. Dios revocó su perdón. Este esclavo perdió su salvación. ¿Y quién son los verdugos? Eso es importante porque en su conclusión final y moral a la parábola, Jesús dice en versículo 35, mi Padre Celestial hará con ustedes. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. En muchos lugares de las Escrituras vemos muy claramente el resultado de no perdonar a otros. Y es una advertencia aterradora. Dios muy claramente dice que o hace que nuestra permanente relación espiritual dependa de nuestra voluntad de perdonar a los demás. Si perdonamos, Él nos perdona. No para salvación, pero sino de una manera santificante en curso, de una manera que mantiene nuestra intimidad con Dios. Pero si no perdonamos, Marcos 11:26 y Mateo 6:14 y 15 dice que Dios no nos perdona. Y este pasaje dice que Dios nos disciplinará severamente. ¿Qué significa? Que Dios me va a torturar si no perdono a otros. Pero primero necesitamos aclarar qué significa verdugo. La palabra aquí es quien provoca la verdad por el uso del dolor. Proviene de una palabra raíz que significa tormento, acoso o ser maltratado como un barco en un viento de cabeza. Yo creo que qué significa es que en una obra de disciplina de gracia del Señor contra sus santos para restaurarles, que es el punto y el tema de mucho del capítulo 18. Él permitirá como un barco maltratado en un viento de cabeza experimentar un destino espiritual similar. Es decir, tu vida estará muy difícil. Vas a estar Dios en contra de ti. Y te aseguro que eso es no lo que quieres. No quieres la disciplina severa del Señor por tu pecado. Y dice que hasta que repaga lo que deben, que es el perdón del hermano. Ellos van a entrar en el dolor y la futilidad de la vida lleno de penurías, presión, etcétera. No puedes tomar la venena de la amargura por años y no ver efectos de eso. Y al final, Jesús resume la parábola con la declaración en versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. El creyente que no perdona satisfará a Dios solamente en perdonar a ellos que
solo perdonando a aquellos que pecan contra él, especialmente sus hermanos cristianos. Aunque somos salvados y estamos legalmente perdonados de nuestros pecados pasados, presentes, futuros, mientras seguimos pecando, estamos en necesidad diaria del perdón de Jesús y de la limpieza en curso. Y la última condición que vemos del perdón es que debe ser del corazón, en versículo 35. Este no es un perdón que viene solamente en palabras, pero se aferra parte de la ofensa para usar en un conflicto en el futuro o para manipular y controlar a otros, que muchos hacen. Eso es un perdón falso, que solamente barre las cosas bajo la alfombra o se niega a lidiar con ella. Ese es un perdón que audazmente sale en fe y confía que por el poder de Dios la ofensa puede ser enterrado, nunca ser visto de nuevo. Eso es un perdón que está dispuesto por la gracia del Señor a avanzar hacia el proceso de reconciliación total, tal como Dios hizo con ellos. Como mencionamos la semana pasada, el perdón es una promesa de no recordar, como Cristo lo hace. Y una de las preguntas que debemos preguntar es que ¿Dios ha perdonado a esa persona? Y si son creyentes, la respuesta es sí. Pero ¿qué eso significa que Dios ha dicho de sus pecados? Es que Él ya no recuerda sus pecados y ha quitado sus pecados de ellos. Nosotros tenemos un mayor nivel del perdón o requisito de perdón que Dios. Mateo 7:2 dice que con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. Y Santiago 2:13 dice, juicio será sin misericordia para él que no ha mostrado misericordia. Si nos negamos a perdonar a otros, esos versículos deben asustarnos, porque nosotros tenemos muchos más pecados que la otra persona tiene contra nosotros. Y si todavía no quieren perdonar, yo tengo un ejercicio para ti. Saque un cuaderno y anote cualquier pecado que la otra persona ha hecho contra ti. Todos los pecados, uno tras uno, y sea muy específico. Y cuando has notado todos los pecados de esa persona contra ti, y no puedes pensar de nada, ¿cuántas páginas crees que se puede llenar? 3, 4, 20. Pues piensa en eso. ¿Cuántos cuadernos podría llenar de los pecados de esa persona contra mí? Medita en eso. Y ahora el segundo parte de la tarea. Yo quiero que escribas todos los pecados que has cometido contra el Señor. Cada uno de los pecados. Cada pensamiento malo. Cada vez que perdiste tu temperamento, se enojaste sin razón. Cada vez que eras odioso con otra persona en palabra o acción, cada vez que mentías, cada vez que desobedecías a tu padre, cada vez que chismeaste sobre otra persona, cada vez que te amabas más que a Dios y a los demás. No sea general, sea súper específico. Y mi pregunta para ti es, ¿cuántas páginas tendrías? ¿Cuántos cuadernos tendría de todos tus pecados contra el Señor? ¿Podrías contarlas? Y si Dios te perdonó como tú perdonas a otros, ¿eso sería una cosa buena o una cosa mala para ti? Entonces, hemos visto la perspectiva de Dios sobre el perdón, la expectativa de Dios acerca del perdón y la reacción de Dios a la imperdonabilidad. Y por último, perdón es imposible sin ayuda divina. No podemos hacerlo sin la gracia del Señor. Pero yo creo que hay varias razones que no perdonamos. Número 1,
Número uno, razón que no podemos perdonar a otros, porque nunca hemos experimentado la misericordia divina y el perdón de Dios en nuestras propias vidas. Es decir, no somos creyentes. Si yo todavía tengo mi deuda, 10,000 talentos, que no puedo pagar, mira, la Biblia dice que tú vas a pagar esa deuda para una eternidad en el infierno. Perdón no es una condición de salvación. Escúchame bien. Perdón no es una condición de salvación. Perdonar no gana tu salvación. Es un fruto de salvación. Y porque un incrédulo nunca había experimentado la gracia del Señor, no es posible dar la misma gracia a otros. Mateo 7, 16 a 19, vamos a conocer a un cristiano por su fruto. Y si alguien es amargado y enojado, ese es un señal ese es un fruto de un árbol malo. Y un cristiano no puede producir mal fruto. Una disponibilidad de perdonar está conectado muy íntimamente que sí podemos saber que vamos al cielo. Eso es importante. La voluntad de perdonar está estrechamente relacionada con cómo podemos estar seguros que vamos al cielo. Y es muy probable, es muy posible que si tú eres una persona que guarda mucho rencor y no puedes perdonar a otros, es posible que no eres creyente. Ese es el fruto de un incrédulo. Otra razón, yo creo que es posible luchar con eso aún como cristiano. ¿Pero por qué? Es porque no damos cuenta del peso de nuestra ofensa contra un Dios santo. Y por lo tanto, la ofensa contra mí parece muy grande. Es decir, si yo tengo montaña Everest detrás de mí, de mi pecado contra el Señor, y yo tengo un montón de hormigas de tu pecado contra mí. Yo tengo montaña Everest detrás de mí, pero si estoy como tan enfocado en el montón de hormigas de la tierra enfrente de mí, si estoy completamente enfocado en eso y olvido la montaña detrás de mí, ese montón puede parecer muy grande. Y es naturaleza humana y pecaminosa ver las ofensas de otros como más serio que nuestras ofensas. Y eso puede ser también posible que nuestras ofensas contra Dios. Si tenemos una visión no bíblica de nuestro pecado ni de su severidad, vamos a estar vamos a tener la tendencia a estar más ofendido por los pecados de otros. Y cuando comparamos nosotros mismos con otros, nuestras comparaciones serán mal. Tenemos que compararnos al Dios y a juzgarnos a nos mismos por las escrituras y la santidad del Señor. El que ha sido perdonado mucho, perdona mucho. Nadie da gracia mejor que la persona que está convencido que necesitan gracia para sus propios pecados. Y si has disminuido la cantidad o la severidad de sus pecados, los pecados de otros parecen muy grandes. Otra razón es si hemos olvidado o están luchando creer la gracia completa y gloriosa que Dios nos mostró en nuestro perdón. Si no entendemos la gracia del Señor y creemos que Dios es todavía esperando que trabajemos con nuestros pecados o que ganemos su amor, pues, o si tenemos un mal entendimiento de gracia, no vamos a demostrar o a mostrar la misma gracia a otros. Y por último, ¿cuántas veces, muchas veces, cuando guardamos las ofensas contra otros, es porque hay cierta recompensa de falta de perdón? ¿Cómo? Porque la deuda es poder. Proverbios 22:7, deudor es esclavo del acreedor. Y si yo quiero algo, yo puedo usar tu deuda de pecado para conseguir lo que quiero. Me pone en una posición de Dios como juez y verdugo. Para muchos de nosotros, de esa deuda de no perdonar es el poder que tengo para manipular y para controlar.
Para otros, esa deuda es identidad. Yo guardo las fallas de otros y eso me da una sensación de superioridad sobre ellos. Y si nosotros vemos los mismos más justo que la otra persona, es difícil perdonar porque yo lo merezco y ellos no. Muchas veces esa deuda también es un derecho, porque lo que han hecho contra mí, ellos me deben. Y ellos van a seguir debiéndome hasta que ellos pagan el pago que he inventado. Pero ¿cuándo será suficiente? ¿En qué punto se ha pagado totalmente? Otra vez, ese es un como, me debes, tú tienes que hacerlo, ese es el derecho que tengo. Y otra vez, y otro ejemplo es que muchas veces el falta de perdón es orgullo. Porque cuando nos encontramos en el centro del universo, que nada más importante que mí mismo, encontramos que nada es más ofensivo que un pecado contra mí. Yo no puedo creer que has hecho ese pecado contra mí. ¿Tú sabes quién soy yo? El rey del universo de mi mente. Y yo no puedo creer que tú tienes la audacidad de cometer ese pecado contra mí. Eso es orgullo. Una persona humilde dice, pues yo no valgo nada. Pues yo merezco el infierno. Y si otra persona peca contra mí, pues, y no estoy en el infierno, es mejor que merezco. Y si yo pienso que no soy digno de nada, las ofensas de otros contra mí no son tan importantes. Pero si soy muy orgulloso, pues cualquier cosa es una ofensa grande contra mí. Pero hermanos y hermanas, este pasaje es una advertencia para nosotros de los peligros de no perdonar. Pero les animo, el perdón es posible. Es posible porque Dios puede perdonarnos. Y la misma misericordia que Él nos muestra es el poder mostrar gracia a otros. Eso es importante. Es increíble. Enfocamos en la deuda que Él ha perdonado y eso es el poder de perdonar a otros. Pero oremos. Dios, gracias que nos ha perdonado, aunque no merecemos. Y gracias que tu palabra es tan clara. Es tan clara que Dios, cada uno de nosotros tenemos una deuda de 10,000 talentos contra ti. Es imposible pagar. Y cada pecado es una deuda de 10,000 talentos. Y Dios ayuda a ellos que están luchando contra la falta de perdón, de no perdonar. Ayúdales a ver sus propias deudas correctamente, que pueden estar humillados ante de ti, sabiendo que mi ofensa es tan enorme, es una montaña Everest ante de ti. Entonces yo puedo perdonar el montón de hormigas que es la ofensa de otras contra mí. No es fácil porque es costoso, pero Jesucristo, tú pagaste el precio mayor para perdonarnos y queremos ser más como Cristo. Ayúdanos a enfocar más y más en la misericordia y gracia que nos ha mostrado. Ayuda IBCC ser una iglesia que perdona con tanta gracia, que perdonamos en una manera ilimitada. Eso solamente puede pasar o suceder a través de tu gracia. Y eso es lo que pedimos, más y más gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.